Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Chasek, médico cardiólogo. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva presentación que tiene como propósito principal el ayudarles a entender el curso que está teniendo esta pandemia por COVID-19. En esta nueva serie de pláticas me referiré a los números de la pandemia. Comentaré en esta primera charla qué estudios hacer y cuándo hacerlos, qué significados tienen sus resultados. Como ustedes saben, lo mío es el trato directo con el paciente. La consulta del cardiópata, el hacer pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas o bien dar manejos de alta especialidad al entrar a la sala de cateterismo cardíaco. En esta pandemia hemos visto ya que el COVID, más que ser solo una fuerte gripa, es en realidad una afectación multisistémica. Diferentes órganos y tejidos del organismo están involucrados. Estos enfermos presentan con frecuencia trastornos de la coagulación, arritmias e incluso inflamación del propio corazón. Se requieren de manejos que comúnmente damos en mi área de especialidad. Es por ello que los cardiólogos, y más quienes tenemos una formación adicional en cuidados críticos, estamos atentos a esta enfermedad. Uno de los puntos más difíciles en nuestra formación integral como médicos es la epidemiología. Saber leer e interpretar números, resultados y estadísticas para tener así una correcta aplicación en nuestra práctica cotidiana es un verdadero reto. En esta presentación les expongo a ustedes algunas de las bases que tomamos los médicos para hacer este análisis estadístico y que puedan ustedes comprender de mejor manera en dónde estamos parados y qué estudios son convenientes a efectuar. Iniciemos entonces la presentación. Para entender los números en medicina, vamos a hablar de dos variables que utilizamos cotidianamente. La primera de ellas se llama sensibilidad y la segunda es la especificidad. Nosotros entendemos por sensibilidad la posibilidad de que una prueba resulte positiva cuando se tiene la enfermedad. Por el contrario, especificidad es la posibilidad de que una prueba resulte negativa cuando no se tiene la enfermedad. Pareciera un poquito confuso. Vamos a hacer un ejemplo práctico para poder entenderlo. Si nosotros en este recuadro centramos a nuestra población en general y en el eje vertical tenemos aquellos que son portadores o no de la enfermedad, coloquemos una paloma verde en aquellos que sí tienen la enfermedad y un tache en aquellos que no la tienen. Si nosotros le hacemos una prueba de la enfermedad a estas personas, la prueba va a salir positiva o negativa. Y aquí es donde entran en juego estas variables. Nosotros podemos tener un resultado positivo, es decir, un resultado correcto en aquella persona que sí tiene la enfermedad, pero podemos tener también de forma errónea un resultado positivo en aquella persona que no tiene la enfermedad. Si la prueba resulta negativa, de igual forma, puede ser negativa de forma correcta en una persona que no tiene la enfermedad, pero puede ser negativa de forma errónea en una persona que sí está teniendo la enfermedad. Entonces, dentro de este cuadro, nosotros vamos a tener dos variables. Lo que son los verdaderos positivos, que es el recuadro que está del lado superior del lado izquierdo, y vamos a tener los verdaderos negativos, que es el recuadro inferior del lado derecho. Los otros dos que nos quedan son los resultados erróneos. Estos resultados erróneos les vamos a denominar falsos positivos y falsos negativos. Lo idóneo en una prueba es que los valores de sensibilidad y especificidad sean lo más cercano al 100%. Veamos qué tenemos hoy día en relación a los pacientes COVID y las pruebas que se efectúan. Sobre todo vamos a hablar un poco de lo que son las pruebas rápidas. La FDA destaca que para que una prueba sea válida en los pacientes COVID debe tener al menos una sensibilidad de un 90% y una especificidad de un 95%. Si esto lo ponemos en la tabla que utilizamos como ejemplo, tendríamos el 90% en el recuadro superior del lado izquierdo y tendríamos el 95% en el recuadro inferior del lado derecho. 90 más 10 nos da el 100% en el eje vertical, como lo habíamos dicho, hablando de la sensibilidad, y lo mismo sucede con la especificidad. Tenemos el 5% restante en el eje vertical. Para entender mejor estos conceptos, hagamos un ejemplo práctico.
Para ello, tomemos una población y designemos un número al azar, 6.400 personas. En este caso, vamos a ver qué sucedería si las 6.400 personas estuvieran todas enfermas y qué sucedería si estuvieran todas sanas. Vamos a pensar en que están todas enfermas. Si nosotros hacemos una prueba que tiene una sensibilidad del 90%, ¿esto qué significaría? Que estos 6.400, aquellos que sí tienen la enfermedad, dando el resultado positivo, van a ser 5.760. Esos 5.760 que son nuestros verdaderos positivos, los vamos a colocar en el recuadro superior del lado izquierdo. En el recuadro inferior del lado izquierdo, vamos a colocar aquellas personas que sí tienen la enfermedad, pero que de manera errónea la prueba nos dio negativa. Si ustedes se dan cuenta, en la sumatoria vertical tenemos estas 6.400 personas. Ahora bien, hablemos de especificidad únicamente. Y aquí, hablando de este concepto, va a ser de aquellas personas sanas o aquellos que no tienen la enfermedad. Si hablamos del rango que nos da la FDA de un 95%, vamos a ver que el 95% de estos 6.400 son 6.080 personas. Estas 6.080 personas que las colocamos en el recuadro inferior del lado derecho son aquellas personas que no tienen la enfermedad y que la prueba es negativa. Sin embargo, en un 5% de estas personas, esto es lo que nos dicta la especificidad, vamos a tener un resultado falso positivo. ¿Esto qué significa? Que sin tener la enfermedad, el resultado pudiera sugerir que sí lo tiene. Suenan difíciles y un poco confusos estos conceptos, sobre todo porque pareciera que lo que estamos midiendo es la capacidad de la prueba, más no qué tanta repercusión real esta tiene o no sobre las personas. Para ello, el siguiente concepto estadístico del cual vamos a hablar, que se llaman los valores predictivos. Con el ejemplo que les voy a dar a continuación, vamos a entender la importancia del valor predictivo. Sobre todo, ¿por qué? Porque el valor predictivo va a depender de la incidencia o del número de casos que tiene cierta población en cierto momento. Veamos de qué se trata esto y hagamos nuestra magia. Si nosotros tenemos nuestra población de 6.400 personas y vamos a poner una prevalencia hipotética del 8% de la población, es decir, 8% son aquellos que pudieran tener la enfermedad, 8% equivaldría a 502 enfermos de estos 6.400 que es nuestra población en estudio. El restante serían las personas sanas, el 92%, es decir, 5.888 personas. Si a esta población nosotros le aplicamos la prueba que tiene la sensibilidad del 90%, centraríamos a esta población en el recuadro superior del lado izquierdo, es decir, de este grupo de pacientes, aquellos que efectivamente tendrían la enfermedad, que les hacemos la prueba y que salen positiva, estaríamos hablando de 461 individuos. El 10% de estos individuos, pese a tener la enfermedad, nos darían la prueba negativa. Es decir, estamos hablando de esta sensibilidad del 90%, donde hay un 10% de falsos negativos. Estos falsos negativos constituyen 51 personas en total. Ahora bien, si tomamos en las columnas que están del lado derecho a la población sana y hablamos de especificidad, sabemos que de especificidad buscábamos que la prueba tuviera 95%, es decir, el 95% de estos 5.888 individuos sanos representa 5.593. Si nosotros le hacemos la prueba a esta población en un momento en que prácticamente está iniciando, por ejemplo, la epidemia, en este caso una epidemia de COVID muy al principio, veríamos que de la población sana, la gran mayoría nos va a dar una prueba negativa y va a ser verdaderamente negativa. Sin embargo, un 5% de ellos, pese a estar sanos, por los errores propios que implica la prueba, nos pudiera llegar a dar una prueba positiva. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Habíamos platicado hace rato
de que para los valores predictivos, en lugar de que la sumatoria sea en el eje vertical, lo íbamos a hacer en el eje horizontal. Si nosotros sumamos en el eje horizontal las pruebas positivas, por ejemplo, en este caso vamos a tener 756 pruebas, es decir, estamos sumando 461 y 295. Las pruebas negativas totales que se realizaron, vamos a ver que son 5.644. La magia real entonces de determinar estos valores predictivos positivos y negativos viene a continuación. Quedamos una sumatoria total de pruebas positivas de 756 y una sumatoria total de 5.644. Vamos a colocar este recuadro del lado derecho, utilizando esta prevalencia que habíamos dicho del 8%. Si nosotros nos olvidamos de momento de estos valores porcentuales para que no nos confunda en la tabla y consideramos que la suma del 461 más 295, que nos da 756, constituye el 100% de aquellas pruebas que resultaron positivas, vamos a ver que este 461 representa realmente el 60.9% de las pruebas positivas. Es decir, nuestro valor predictivo positivo de la prueba es de un 60%. Hagámoslo con las pruebas negativas. Con las pruebas negativas tenemos que 5.644 es el 100%. Y aquí lo que estamos midiendo es a nuestra población verdaderamente sana. De estos 5.644, nuestra población verdaderamente sana representa el 98.7%, es decir, tenemos un valor predictivo de 98.7. ¿Qué significa esto? Que si la prevalencia de cierta enfermedad es baja en la población, por ejemplo, cuando estábamos en las facetas iniciales del COVID, el ponernos a hacer pruebas a todo mundo, que es lo que hubiéramos tenido, que si el resultado nos daba negativo, hubiéramos tenido una certeza de que efectivamente es negativo. Pero si el resultado nos daba positivo, el resultado pudiera ser verdaderamente positivo o que a lo mejor es un positivo que nos deja dudas porque no tiene una representación como tal en el paciente. Tomemos el ejemplo anterior pero con números distintos. Veamos una faceta quizás un poco más avanzada de la enfermedad, donde la prevalencia de esta, en lugar de ser del 8%, sea del 79%, es decir, un 79% de la población está contagiada o está infectada. Esto pudiera suceder cuando estemos en los picos más altos de COVID, por ejemplo. Vamos a tomar esta población de 6.400 personas. Si tomamos los 6.400 personas y la prevalencia es del 79%, vamos a ver que enfermos va a ser la gran mayoría, es decir, 5.056 personas, mientras que los sanos va a ser la minoría, que son 1.344. Si les aplicamos la prueba que es 90% sensible y 95% específica, vamos a ver que aquellos que tienen la enfermedad y tienen la prueba positiva, es decir, los verdaderamente positivos, van a ser 4.555. El 10% de este grupo de enfermos, es decir, 506, aunque tengan la enfermedad, van a seguir dando la prueba negativa. Ahora vamos al recuadro de la especificidad. Si bien en lugar de ser 90 es 95%, es una prueba que tiene un valor más alto en especificidad que en sensibilidad. ¿Esto qué significa? Que de nuestro porcentaje de sanos, que son 1.344, pues vamos a tener 1.277 que efectivamente van a estar sanos teniendo la prueba negativa, es decir, tenemos una muy buena prueba porque nos va a detectar correctamente los sanos dando un valor negativo, y vamos a tener 67 personas, que es el 5%, que van a ser aquellos sanos que nos da una prueba errónea. Olvidémonos de momento de los porcentajes de sensibilidad y especificidad para poder entrar en lo que es el valor predictivo. ¿Se acuerdan? En lugar de ver estas columnas de forma vertical, veámosla de forma horizontal. Si tenemos la sumatoria total de las pruebas positivas, tenemos 4.617,
que representa el 100% de nuestras pruebas positivas. 4.550 viene representando el 98.5% de positivo. Es decir, el valor predictivo de una prueba cuando la prevalencia de la enfermedad es alta tiende por lo general a ser más elevado. Recuerden en el ejemplo previo, cuando la incidencia era baja, este valor nos daba 60% y ahorita estamos ya muy cercanos al 100%. ¿Qué sucede con la sumatoria total de pruebas negativas? Es decir, buscando nuestro valor predictivo negativo, pues vamos a tener 1.783 pruebas en total y vamos a ver sí que este representa nuestro 100% y la gran mayoría van a ser aquellas personas sanas que tienen la prueba negativa. Sin embargo, el valor que vamos a encontrar acá va a ser un poco menor. Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros tenemos una prevalencia alta de la enfermedad, tenemos un valor predictivo positivo mayor, es decir, ¿vale la pena hacerse una prueba de COVID en lo particular en esta epidemia? Sí. ¿En qué momento? Cuando es el pico máximo de contagios o cuando estamos en una población que está particularmente supuesta a riesgo. Por ejemplo, ¿vale la pena hacer una prueba de COVID a una población que está dentro de un hospital? Sí. ¿Por qué? Porque ahí la incidencia o la presentación de casos es muy alta. ¿Vale la pena hacer la prueba a todas las personas que estuvieron confinadas en su casa para ver si alguno me da positivo o no? Aunque tenga la misma prueba sensible y específica, no vale la prueba porque el valor predictivo que va a tener va a ser un valor predictivo menor. En esta gráfica, de forma simplificada, les muestro cómo cuando la prevalencia de la enfermedad está incrementando, el valor predictivo positivo de la prueba incrementa. Vuelvo a repetir lo que mencionaba en la diapositiva previa. Hacer una prueba diagnóstica cuando hay una incidencia alta de la enfermedad va a ser más seguro que hacerlo cuando es una incidencia más baja. Si yo nuevamente tomo una población que trabaja dentro de un hospital donde, por ejemplo, con esta epidemia de COVID está presente en números importantes, aquí sí se justifica hacerle la prueba a todo mundo, a todo el personal. Sin embargo, si yo agarro a la gente que estuvo confinada en su casa y a todos decido hacerles una prueba, realmente el valor predictivo que va a tener va a ser un valor predictivo positivo mucho menor. En todo el mundo los laboratorios están compitiendo por ver quién saca la mejor prueba, aquella que tenga los valores de sensibilidad y especificidad más cercanos al 100%. En la página de la FDA se hace un comparativo de las diferentes pruebas que se utilizan hoy día en Estados Unidos de Norteamérica. De este comparativo, con la referencia que viene en la página, tomé la prueba que les muestro a continuación. Esta prueba tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96%. Se calcula que de existir un 5% de prevalencia de COVID, en este caso en la población, el valor predictivo positivo de la prueba sería de un 55% y el valor predictivo negativo de un 99%. Esto nos refuerza el concepto del cual hablábamos hace un rato, en el cual si la prevalencia es baja, aunque tengamos una muy buena prueba, el valor predictivo de la prueba disminuye. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la prueba en poblaciones que realmente son sospechosas, más que buscar indiscriminadamente a ver quién sí y quién no nos da un resultado positivo en la prueba. La falta de conocimiento, la preocupación y la desesperación muchas veces nos llevan a tomar decisiones que no son adecuadas. ¿Quién no conoce al primo, al amigo, al vecino que está vendiendo, por ejemplo, pruebas rápidas para detectar COVID? Pruebas que aparentemente en la cajita dicen que tienen sensibilidades y especificidades altas, sin embargo, cuando uno ve los certificados, son certificados de dudosa procedencia. En la diapositiva les muestro cómo han existido numerosas y numerosas pruebas falsas o apócrifas en el mercado. Tengan mucho cuidado con estas. Hay entonces mucha inquietud referente a qué pruebas uno debe realizar y en qué momento estas se deben de llevar a cabo. En un video previo titulado Pruebas COVID, qué son y cuántos realizarlas, doy una amplia explicación al respecto.
les aconsejo el acudir al sitio y revisar dicho video. Como observaron en el video, los conocimientos estadísticos son importantes para todo médico. No importa si nos dedicamos a hacer ecocardiogramas, a colocar marcapasos, a hacer cateterismos cardíacos. Todos estamos leyendo información, todos los médicos tenemos la obligación de estar al día y de conocer estos conceptos. En próximas publicaciones platicaré un poquito sobre cómo leer e interpretar artículos médicos, qué es lo que los médicos buscamos para decir, bueno, en esta publicación sí puedo creer, no puedo creer, este tratamiento estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en seguirlo con mis pacientes. Aprovecho este espacio para comentarles que llevo ya 3 semanas con el sistema de videoconsultas o consultas por vía remota. Esto utilizando las plataformas de Zoom y de WhatsApp. Afortunadamente los resultados que he tenido han sido resultados satisfactorios, pudiendo llegar a pacientes que no únicamente se encuentran en la periferia, sino que he recibido peticiones de consulta de toda la República. Les mando un fuerte abrazo, cuídense, estamos todavía en el pico máximo del COVID, hay que estar sanos y hasta la próxima.